Capítulo 3, Ley 1. La tefilá de la mañana, o sea, el rezo específicamente, no estamos hablando de toda la estructura, sino el rezo específico que la persona hace frente a Dios, como explicamos y como vamos a explicar. Lo correcto es que la persona lo comience con Neitzahama, la salida del sol, es decir, cuando se ve la bola del sol en el horizonte, y el momento adecuado, el tiempo adecuado, se proyecta hasta el final de la cuarta hora. Paréntesis, acá estamos hablando de horas proporcionales, es decir, tomamos las horas de luz en el día, las dividimos en 12, tomamos las horas de oscuridad, las dividimos en 12, y decimos que hasta la cuarta hora, es decir, un tercio del día, como dice Rambam, se puede rezar el rezo de la mañana. Esto se aprende de que el Talmud cuenta que Rabbi Yehuda ben Baba, que fue un gran sabio en la historia del pueblo de Israel, él testificó que él vio cómo se ofrendaba la ofrenda de la mañana, que en realidad el rezo reemplaza el rezo de la mañana, reemplaza la ofrenda de la mañana, hasta la cuarta hora del día en el Beis Hamikdash, en el templo, etc. Y si la persona transgredió o se equivocó y rezó después de la cuarta hora del día, hasta la mitad del día, que no significa las 12. La mitad del día significa cuando el sol está perpendicular exacto por sobre la tierra. Esa es la mitad de los momentos de luz durante el día de 24 horas. Si la persona transgredió y rezó hasta la mitad del día, cumplió con su obligación de rezar, de tefilá, pero no cumplió con su obligación de rezar la tefilá en el momento adecuado. Porque así como la tefilá es un precepto de la Torá, de la misma manera es un precepto de nuestros sabios, hacer esa tefilá, rezarla en el momento adecuado, tal y cual decretaron para nosotros los sabios y los profetas. 2. Ya mencionamos que la tefilá de Minjá, de la tarde, reemplaza, o es, digamos, paralelo a la ofrenda de la tarde. Y de acuerdo a los horarios de la ofrenda de la tarde, nuestros sabios también decretaron los horarios del rezo de la tarde. Y por cuanto la ofrenda constante, es decir, de todos los días había una ofrenda en el templo a la mañana y una a la tarde, se ofrendaba la de la tarde, todos los días, en la hora 9:30. 9:30 no significa 9:30 de la noche, de vuelta. Tomamos todas las horas del día, las dividimos en 12. Hacia el atardecer, a la hora 9:30, que es ya más cerca de la hora 12, por lo tanto es más hacia la tarde, a esa hora se ofrendaba el Tomit Shel Shahar, la ofrenda de la mañana, en el Beis Hamikdash, en el templo. Que de hecho, en la práctica, se debía ofrendar en cuanto era posible, porque una persona no debe dejar las mitzvot ni atrasarlas, los preceptos. Entonces, ¿por qué la ofrendaban tan tarde? En cuanto es posible es a partir del mediodía y medio, digamos la hora 12, 6:30. Pero ¿por qué atrasaban tanto hasta la hora 9:30? Para dar tiempo a ofrendar todas las ofrendas que la gente traía, porque todas esas ofrendas tenían que ser ofrendadas, como el Rambam mismo explica en otro lugar, entre la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Excepto otra ofrenda que se cortan Pesach, la ofrenda de Pesach, es otra historia. Pero el punto es que atrasaban el horario de la ofrenda de la tarde para dar tiempo a hacer todas las ofrendas entre estas otras dos ofrendas de todos los días, de la mañana y la tarde. Entonces, continuando con el texto del Rambam, decretaron nuestros sabios el tiempo de la tefilá, del rezo de la tarde, desde la hora 9:30, que esto es lo que se llama Minja Ktana, la pequeña Minja, el momento más preciso, por así decir, para hacer la plegaria de la tarde. ¿Por qué se llama pequeña? Porque en la práctica, hacia el final del día, desde la hora 9:30 hasta la hora 12, queda menos tiempo que de la hora 6:30 hasta la hora 12, claramente. Entonces se llama Minja Ktana, la pequeña, porque hay poco tiempo para rezar el rezo de la tarde. Y por cuanto el día anterior a Pesach, Erev Pesach, que caía un viernes, es decir, Erev Shabbos, hacían la ofrenda de la tarde, en la hora 6:30, para dar tiempo hasta que termine el día viernes, antes de que entre Shabbos, para que la gente ofrezca la ofrenda de Pesach. Entonces dijeron nuestros sabios, hay dos tiempos en el cual se puede hacer la ofrenda de la mañana, como dijimos anteriormente, a la hora 6:30 o a la hora 9:30. Había un día en el año que lo hacían a la hora 6:30. Lo adelantaban lo máximo posible para dar tiempo a hacer las ofrendas de Pesach que se hacían justamente después de la ofrenda de la tarde. Y así nuestros sabios también decretan los tiempos de la plegaria de Minja, de la tarde. Entonces, dijeron nuestros sabios, volviendo al texto de Rambam, que aquella persona que reza la plegaria de la tarde después de las 6:30 cumplió su obligación.
Y desde que llegó este tiempo, 6:30 en el día, que es la mitad del día cuando el sol está perpendicular sobre la tierra, más media hora, desde ese momento es la obligación de la plegaria de la tarde, y esto es lo que se llama Minja Gdoila, la gran Minja, porque hay más tiempo para rezar la plegaria de la tarde. 3. La costumbre de muchas personas es rezar 2 veces Minja, tanto la plegaria de la tarde, tanto Gdoila como Ktana, la plegaria grande como la pequeña, es decir, a las 6:30 y a las 9:30. Una lo hacen por motus propio, por así decir, por motivación propia. E indicaron algunos de los geoinim, algunos de los genios legisladores del pueblo de Israel, etcétera, que no es adecuado rezar la plegaria porque la persona la quiere rezar por motus propio, excepto la plegaria más temprano, a las 6:30. Esa es la que corresponde hacer porque uno quiere. Y la que corresponde hacer por obligación es a las 9:30. Y así corresponde, dice el Rambam, porque esta ofrenda, la de las 6:30, no es todos los días. ¿Cuándo se ofrendaba la ofrenda de la tarde a las 6:30 en el templo, en el Beis Hamikdash? Erev Pesach, el día anterior a Pesach, cuando caía Erev Shames, cuando caía viernes. Una vez en varios años podía ocurrir esto. Entonces lo correcto es rezar la obligación a las 9:30. Esto era lo normal todos los días en el templo. Y si uno quiere rezar una adicional, a las 6:30. Y si la persona rezó la plegaria obligatoria en Minja Gdoila, es decir, más temprano, a las 6:30, no debe rezar la plegaria de la tarde, Minja Ktana, la pequeña, excepto por motus propio, por motivación propia. 4. Aquí aprendiste que el horario de Minja Gdoila, el primer horario para hacer la plegaria de la tarde, es desde las 6:30 hasta las 9:30, hasta que quede del día 1 hora y 1/4, hasta el final de la hora número 12, por así decir. Y la persona puede rezar Minja, la plegaria de la tarde, hasta que se ponga el sol, Shkia Zahama, hasta la puesta del sol. 5. La plegaria adicional, por ejemplo, de Shabbos o de Yom Tov, etc., el horario adecuado es después de la plegaria de la mañana hasta la 7ª hora del día. Y la persona que reza después de la 7ª hora del día, a pesar de que, por así decir, pecó, fue negligente porque atrasó el horario de la plegaria adicional, cumplió con su obligación, porque en la práctica el horario de la plegaria adicional es todo el día. 6. La plegaria de la noche, a pesar de que no es una obligación, aquella persona que la reza, el horario de la plegaria de la noche es desde el comienzo de la noche hasta que suba Amud HaShahar, literalmente el amanecer, es decir, que se ven los primeros rayos del sol por detrás del horizonte, pero todavía no se ve el sol propiamente dicho. Y la plegaria de Neila, aquella que cierra, que se decía solamente, o se dice solamente, en los días de ayuno, el horario es de manera tal que la persona termine esta plegaria cercano a la puesta del sol. 7. Una persona que reza una tefilá, un rezo antes del tiempo adecuado, no cumplió con su obligación y vuelve y la reza, debe volver a rezarla en el momento que corresponde. Y si la persona rezó la plegaria de la mañana en un momento forzoso, por ejemplo, que tenía que salir de viaje, etc., después del amanecer, o sea, antes de Neitzahama, antes de la salida del sol, pero después del amanecer, cumplió con su obligación. Y la persona también puede rezar la plegaria de la noche de los viernes, o sea, viernes a la noche entrando Shabbos, antes de que se ponga el sol, durante todavía es de día. La puede rezar igual la plegaria de la noche del viernes para recibir el Shabbos. Y también la persona puede rezar la plegaria de la noche cuando termina Shabbos, en Shabbos propiamente dicho, en Shabbat, porque la plegaria de la noche es una plegaria optativa, como ya aprendimos, y no somos muy precisos con el tiempo en que se reza. Solo que la persona debe recitar la lectura del Shema en el momento adecuado, o sea, de noche, después de la salida de las estrellas, a pesar de que ya la recitó durante el rezo, debe volver a recitarla cuando ya es de noche, cuando es el horario adecuado. 8. Toda persona que ya le pasó el tiempo del rezo adecuado y no rezó, si lo hizo a propósito, no tiene arreglo y no hay nada que pueda hacer para repararlo. Pero si fue sin querer, porque no tuvo tiempo, por ejemplo, fue forzado o estaba muy ocupado, puede completar esa plegaria en el momento de la plegaria siguiente inmediata. Y debe adelantar, o sea, debe decir primero la plegaria que le corresponde a ese horario y después debe rezar la plegaria que es una forma de completar la plegaria que le faltó. 9. ¿Cómo funciona la ley anterior?
Si la persona se equivocó y no rezó la plegaria de Shacharis de la mañana y pasó la mitad del día, entonces debe rezar Minjá, la plegaria de la tarde, 2 veces. La primera vez que reza la plegaria de la tarde debe ser por la plegaria de Minjá propiamente dicha, por la de la tarde, y la segunda vez debe ser una forma de completar, reparar la plegaria de la mañana. Si la persona se equivocó y no rezó Minja, no rezó la plegaria de la tarde hasta que se puso el sol, entonces debe rezar Arbit, la plegaria de la noche, 2 veces. La primera vez por la plegaria de la noche propiamente dicha y la segunda vez por la plegaria de la tarde. Si la persona se equivocó y no rezó la plegaria de la noche hasta que se hizo el amanecer, Amuda Shahar, o sea, se ven los primeros rayos del sol en el horizonte, etc., debe rezar Shacharis, la plegaria de la mañana, 2 veces. La primera por la plegaria de la mañana propiamente dicha, y la segunda para completar la plegaria de la noche que no rezó. 10. Si la persona se equivocó y no rezó ni esta plegaria, ni la plegaria inmediatamente siguiente, no puede completar, o sea, reparar, excepto la última plegaria solamente. ¿Cómo funciona? Si la persona se equivocó y no rezó ni la plegaria de la mañana ni la de la tarde, debe rezar la de la noche 2 veces. La primera por la plegaria de la noche propiamente dicha y la segunda para completar la plegaria de la tarde. Pero la plegaria de la mañana no tiene forma de completarla porque ya pasó su tiempo, y así también con todo el resto de las tefilot de las plegarias. 11. Si tenía frente a él 2 plegarias, la de la tarde, Minja, y la de Musaf, la adicional, por ejemplo, un día de Shabbat, un día de Yom Tov, etc. La persona debe rezar la de Minja, la de la tarde, y después reza la de Musaf, la adicional. Hay una regla general que se llama Tadir, Veshaino Tadir, Tadir Koidem, lo que es constante, frecuente, y lo que no es frecuente, lo frecuente viene primero. Minja se reza todos los días. Musaf no se reza todos los días, solamente los días especiales. Entonces, primero Minja y después Musaf, primero la plegaria de la tarde y después la plegaria de adicional. Y hay quien indica que esto no se hace en una congregación para que la gente no se equivoque, para que la gente no asuma esto en forma constante, porque en general vemos que primero se reza la plegaria de Musaf adicional y después la de Minja. Entonces no hagas esto en una congregación de manera tal que la gente no se confunda.